¿Quién es Caín? Leyenda, mitología e historia, toda la verdad sobre este personaje. Es citado como el primer homicida de la historia, es decir, el que perpetuó el primer asesinato, aquel que le quitó la vida a su hermano, formando parte de la primera familia de la historia y el inicio de la vida terrenal según la Biblia. Pero ¿cuál es el origen de este personaje bíblico? Debemos tomar en cuenta que toda referencia bíblica, más particularmente en sí, del libro del Génesis, es decir, el inicio, la creación, es una suma de incorporaciones de algunos relatos y leyendas de diversas culturas, procedentes de diversos pueblos antiguos, creencias ancestrales, etc. Un ejemplo para citar, es el ya común relato o historia del patriarca Noé, presente en versiones de diferentes lugares, pueblos o culturas. Hubo una versión mesopotámica, una egipcia y hasta una china, con respecto a este acontecimiento tan destacado, registrado y versionado en el mundo de la antigüedad, el diluvio universal. La evidencia científica actual confirma que hace unos 5000 años Egipto estaba poblado de una densa vegetación antes de quedar completamente sumergido en las aguas oceánicas, y el suceso no está lejos de ser un hecho histórico confirmado. Incluso se dice que en algún lugar del monte Ararat, Turquía, se encuentran los restos de la famosa arca gigante. Pero concentrémonos en el relato puntual de la creación. Ya en el pasado documenta e informe que Lilith, la primera mujer de Adán, tenía su origen en Sumeria del poema de Gilgamesh, antiquísimo texto mesopotameo, y que fue incorporada al texto bíblico muy vagamente como una referencia un tanto vacía, más confusa que algo claro y concreto, pero sobrevivió más como un relato semibíblico con alguna leyenda no confirmada por las autoridades a cargo de la estructuración del texto sagrado. En tal caso su origen es propio del paganismo mesopotámico, como sea, pero en el caso de Caín, primer hijo de Adán y Eva, el primer mortal nacido, el concepto del alumbramiento y aquel que perpetuó su legado con el primer asesinato, el criminal más famoso de la Biblia. Muchos creen que su origen está en una referencia histórica sobre un relato simbólico de una antigua tribu nómada guerrera de nombre Caín, muy feroz y vengativa, caracterizada por una marca tatuada que llevaban en la cabeza para infundir temor entre sus adversarios. La tradición islámica sostiene que Cabil y Abil, Caín y Abel en las escrituras judeocristianas, tenían sendas hermanas mellizas. Alá rechazó el sacrificio de Cabil por negarse a desposar a la hermana de Abil. Cabil vagó por la tierra durante años con el cuerpo de su hermano hasta que la visión de un cuervo enterrando a un pájaro muerto le advirtió de cómo dar sepultura a los muertos. Pero su origen podría ser mucho más cercano al tormento colectivo del pueblo hebreo. Es interesante e increíble, pero el origen de Caín estaría en el antiguo imperio egipcio, si más particularmente en su mitología. Narran los antiguos textos egipcios que el dios Osiris arribó a Egipto cuando éste padecía hambre general, tomó el cargo de dirigir a todo el pueblo, se encargó de fertilizar la tierra y establecer la religión con leyes. Tomó por esposa a su hermana Isis, diosa de la fertilidad relacionada o versionada por los helénicos con Afrodita o la Venus romana. Como sea, Osiris representaba lo bueno y lo fundamental. Este tenía un hermano maligno, su nombre es Set, y representa el dios del mal y la oscuridad. Este mató a Osiris por envidia y lo ofreció en sacrificio al dios sagrado del Nilo, perpetuando su infame villanía. Pareció salirse con la suya sin tomar en cuenta que Osiris tenía un hijo con su hermana y esposa Isis llamado Horus, que curiosamente suena como héroe. Este era el dios del cielo, la luz y la bondad. Se encargara de vengar a su padre y castigar a su malvado tío, matándolo y acabando con su nefasto recuerdo de una vez por todas, como debía ser. Hasta aquí, ya podemos notar claras referencias al relato bíblico. Nótese lo curioso que el nombre del dios Set es el mismo nombre del tercer hijo de Adán y Eva propuesto por la Biblia para ser el que tuvo la descendencia más grande de la historia, quien se quedó con el lugar de Abel ante su muerte por el asesinato cometido por su hermano. Las razones de por qué este Set y Osiris adaptado al judaísmo con Caín y Abel son más simples de lo que creen. Los hebreos siempre mantuvieron una relación cultural con los egipcios, eran sus esclavos, y por ello enemigos, tomándose a incorporarse este fascinante relato de un Génesis maligno como ingrediente para elaborar la historia bíblica. Es un hecho histórico que los israelitas han mantenido en tiempos muy remotos una relación, influencia muy ingrata tanto con los sumerios, caldeos, babilonios, es decir, con los mesopotámeos, y con los egipcios. Fueron enemigos muy perversos, paganos, corruptos, criminales, etc. Y en su historia era lógico que estos pueblos antiguos tendrían influencia y referencia muy malas, por así decirlo. Eran ellos los malvados esclavizadores, idólatras, inmorales, encarnaciones malignas de iniquidad dirigidas por el mal, y todas sus referencias malignas, como paso al final de cuentas con Caín y Lilith, dos encarnaciones malignas, representaciones de deidades malignas y oscuras de dos pueblos perversos e infames.
Estos eran en verdad civilizaciones notables y tremendamente influyentes para la cultura e historia mundial, que curiosamente perecerían drásticamente por un exterminio dictado por el verdadero y único Dios, que castigó a estos adoradores de ídolos por sus acciones ignominiosas, borrándolos definitivamente del contexto mundial contemporáneo. Por el contrario, el pueblo correcto y elegido sobreviviría a pesar de ser más débil y vulnerable. A través de los siglos, consumándose los hechos, sobreviven hoy los relatos de esos tiempos tan confusos. Se quería dar una enseñanza moral sobre las consecuencias ante las acciones incorrectas del proceder oscuro de los perversos paganos, que persiguen una sociedad nefasta y dañina para los demás, veneraciones en representación de su errado camino inicuo, algo así como, miren esos veneran a un Dios que mató a su propio hermano por envidia, e identificamos elementos malévolos para detestar con ellos, dos ideas representando el mal fácilmente identificables, una figura decadente, inmoral y sucia, la ninfómana deidad pagana sumeria, y un dios asesino infame por quitar la vida a su hermano, la representación egipcia. Es decir, su maldad está presente en ellos, y sus oscuras deidades paganas corruptas, dos dioses de dos culturas repudiables y detestables, para los que siguen el camino correcto, creencias tan antiguas que fueron empleadas, incorporadas y plasmadas en el Génesis o inicio de su mitología, historia o leyenda, en concordancia a lo remotas de esas épocas, pueblos castigados por el verdadero y único Dios por su infamia, Caín y Lilith, dos representaciones veneradas de dos pueblos, tan odiados en el Viejo Testamento, algo si queda claro en cualquier caso, de una sentencia muy tomada en la realidad histórica, bíblica o legendaria destinada a permanecerá indeleble en el paso de los tiempos, el que la hace, la paga. Pero ¿qué hay de Caín en el mundo hoy? En este caso, debo citar casos de realidades crudas y aterradoras. Se sabe que en algunos embarazos dobles, mellizos, se reportaron que uno de los hermanos mató al otro, pues, de cierta manera compitieron, y uno de ellos, el más fuerte, dominante, absorbió mayoritariamente los nutrientes, provocando una descompensación nutricional que conllevó a la muerte del hermano más débil. Muchos señalan esto como un ejemplo de la maldad original antes del nacimiento. En los mamíferos más próximos al hombre, los primates como los chimpancés, es común ver una conducta brutal. Los machos ya desarrollados sexualmente, cazan y matan a los chimpancés crías machos, a través de palizas bestiales propinadas con un ensañamiento tan feroz, que causa el terror de algunos científicos. Esa crudeza perversa con la que actúan machos adultos que acribillan de forma atroz tiernos críos, esta conducta violenta en extremo es conocida como territorialismo. Es decir, los machos lujuriosos quieren a las hembras solo para ellos, y no desean tener una competencia futura por el favor de las hembras, y proceden a eliminar a un competidor inminente, antes que se vuelva una amenaza seria para su estatus de rango en la manada. Estas palizas son tan salvajes que causan horror en algunos aficionados a los documentales. En ellas emplean palos que usan como garrotes, azotando con una fiereza bestial y piedras para apedrear. Todavía en el reino animal de los mamíferos, en el comportamiento de los machos de los grandes felinos, se puede ver cómo estos machos grandes adultos cazan y matan a los cachorros machos. También esto obedece a una conducta de macho alfa que acaba con toda amenaza a su rango de estatus, no tan elaborado como los chimpancés. Solo una gran embocadura letal de un ejemplar maduro es suficiente para cegar la vida de un tierno cachorro. Se dice que en los animales no hay maldad, es puro instinto por sobrevivir y por perpetuar su herencia genética a través de generaciones. Comida y hembras, esa es la prioridad. Si algo se atraviesa debe morir. Pero ya vimos que en algunos fetos también se impuso este instinto por sobrevivir y prosperar, y se presentan como antecedentes de maldad humana. En tal caso, el crimen de Caín puede ser considerado una reacción por un comportamiento territorial. Es decir, Caín ya maduro sexualmente deseaba aparearse con todas las hembras y poseer la tierra que le garantizara dejar una estirpe próspera, y no deseaba tener un competidor serio que amenace su posición de macho, y decide acabar con el problema. Esto no obedecería a la maldad, sino que será determinado por un comportamiento hormonal. Ya saben, la testosterona hace más egoísta y ambicioso, así como violento y lujurioso al hombre y a los machos mamíferos en general. Esta es la esencia de la masculinidad humana animal, es decir, algo dictado por Dios, la naturaleza, el cosmos. Esa es la identidad y las características de la hormona del macho, yo presente en el tratado sobre el origen del mal, que este obedece a la ausencia de algo que es esencial, elemental e indispensable, pues la testosterona es todo ello para los hombres. Su ausencia representa que habrán anomalías transformantes, desviadas, irreprochables, el amanerado, el afeminado, el homosexual. Esto es el mal, algo opuesto a su naturaleza, o sea, la ausencia de virilidad. Algo importante en el hombre es su conducta masculina, para incidir respeto y seguridad.
En ese caso Caín habría hecho bien. ¿Qué pasaría si la historia nos pintara dos hermanos homosexuales que se amaran eternamente? ¿No sería esto un escándalo desmoralizador como inicio del mundo? ¿Y cómo podía surgir la humanidad entre dos homosexuales? Nunca puede surgir descendencia en su torcida naturaleza. Aquí una referencia a Jesús hablaba de amor entre los hermanos que hubiera pasado entonces, si él hubiera estado en el lugar de Caín y solo estaban los dos él y Abel sin ninguna hembra, da mucho a pensar. Por ello Caín es un héroe, en él se impuso el instinto de masculinidad, virilidad, reciedad, rudeza y como un macho alfa, un guerrero, acabó con sus problemas de una vez por todas. Y es esa la conducta que admiramos en los hombres, Gengis Khan, Rambo, como sea, el hombre que destruye al hombre. O será la idea de Sócrates y los demás afeminados padres de la filosofía y el humanismo, el hombre que ama al hombre, eterno paradigma homosexual de la decadencia grecorromana. El amor y los sentimientos tiernos, es algo que emerge de los ovarios, las madres durante el embarazo y la crianza de los infantes desprenden hormonas estrógenos, para alimentar, asear y proteger. Amar y compartir naturaleza materna conducta femenina, la mujer es dulce y tierna, el hombre es tosco, serio e indiferente, conductas opuestas a la naturaleza dictada son anómalas, la mayoría de los artistas sensibles son homosexuales, como el color rosa es para las mujeres. Yo pienso que finalmente Caín actuó bien, hizo lo que se espera de un hombre de verdad, su conducta está dictaminado por un comportamiento perfectamente justificado, es su naturaleza, la testosterona, es un macho, lo que administró sus acciones, y poseía esta indispensable sustancia en altas cantidades como lo indica la evidencia, el verdadero mal en él sería, o hubiera sido, la anomalía, la aberrante abominación hubiera sido, que sintiera amor, y se resignara a perder todo ante su competidor. Caín es el héroe que todos ocultaron vil y cobardemente, estigmatizándolo como asesino, censura inválida, el mal es la ausencia de lo valioso, y esto es la masculinidad. Caín luchó ante la tentación de Satanás, que era una potencial homosexualidad que hubiera surgido entre los dos primeros hombres nacidos del mundo. Esto sí que hubiera sido una derrota decisiva y humillante para Dios ante Satán, que su obra quede sucia ante la inmundicia de la homosexualidad, obra y naturaleza de Satán, reina de los maricas decadentes. Este es el triunfo de Caín sobre Satán. No fue débil, la debilidad es arma del diablo contra nosotros, como la duda y el temor. Caín fue y se impuso sobre todo ello, haciendo prevalecer su ímpetu de guerrero. La verdad es que su padre Adán jamás tuvo un rival, las cosas hubieran sido distintas si hubiera existido otro hombre en el jardín del Edén compitiendo por el favor de la hembra, que debía haber hecho Adán en ese entonces. A reflexionar esto. No creo que deba comprarse a Caín con Judas, este era un vil y cobarde traidor, que vende a su amigo y maestro por una limosna, y que para colmo luego se quita la vida, quizá porque no fue tan buena la paga para la condena de los demás. Caín no ha traicionado a nadie, ni se ha quitado la vida, que es lo que Satanás busca, tu decadencia a través del uso y consumo de sustancias tóxicas que destruyan tu físico, tu mente y tu alma, y busques finalmente el suicidio que selle tu condena en el infierno, una vida errante y decadente que te lleve a la muerte, sin gloria. Eso busca Satán. De hecho, la Biblia señala que aun después de cargar la pesada carga de condena, consumó su relación con su esposa, y que después se encargaría de edificar de la piedra, Bagdad, la primera ciudad de la historia y el inicio de nuestra civilización, para albergar a su descendencia inmediata. Es decir, honro, cónyuge y trabajo para preservar su prole. ¿Cómo y por qué condenamos a Caín héroe y no villano, si su conducta estuvo dictaminado en todo momento por su naturaleza designada por Dios? Era un macho, los machos son rudos, violentos y lujuriosos, esas son sus características, yo no veo falla en él.
Incluso no había una ley en el mundo en ese momento tan arcaico en la historia a más de la supervivencia del más fuerte, dogma cuántico que tardaron milenios en establecer, y que es considerado una ley absoluta. Les digo que aun después de que Caín mató a Abel, Dios no instauró la ley como principio de no matar. Aun después del diluvio universal, Dios no ordenó a Noé establecer esta ley, ni cuando eligió al patriarca Abraham en el inicio del monoteísmo implementó esta ley. Isaac, Jacob y la ley no existía. Fue solo después del éxodo de los hebreos de Egipto que finalmente Jehová decretó la ley, porque su pueblo era una anarquía, que para preservar un orden, recién impuso esta ley: no matarás. Apenas hace 2500 años, el crimen de Caín se sitúa hace 7500 años atrás en el tiempo. ¿Se dan cuenta de esto? 5000 años que no era una ley, no matar. Aun después del famoso asesinato, si no existía la ley, ¿cómo esperarse una condena real, si no había una ley establecida? Entonces, a más de sobrevive o muere, el instinto por sobrevivir, procrear y prosperar, se tuvo que avanzar muchísimo en materia jurídica para establecer el crimen como delito. Pero esperen que no todas las milicias del mundo ofrecen esta como excusa ante el asesinato individual o colectivo. Estábamos actuando en defensa de nuestra soberanía, pues eso hizo Caín, actuó en defensa de su soberanía. Como sea, no veo dónde estuvo mal Caín, si la ciencia y hasta el derecho jurídico lo asisten. Cuando los países más civilizados, Inglaterra, llegaron a América tierra ajena, ¿qué hicieron ellos? Exterminaron toda oposición patriota a la fuerza de forma despiadada, la mayor atrocidad de la historia, un genocidio de escala continental contra una tribu que se encontraban viviendo en sus tierras, que por tantos años y duramente lucharon por conservar. Llegaron y les quitaron todo, su dignidad, su tierra, su vida, ya 1500 años después de que Jesús hablara de amor y paz, y que ellos mismos portaban como insignias la cruz cristiana en sus buques perpetradores de holocausto, una atrocidad mayúscula. Pero ya Sócrates, Platón y los otros habían valorado la vida, pues no lo demostró el país más civilizado. El día de hoy se levanta una imponente nación que a mí me cae bien, me simpatiza, y declara: este país está basado en la libertad y el respeto a los demás. ¿Cómo? ¿Y qué tal los millones de cuerpos de los guerreros nativos que sucumbieron ante un atropello infame como ninguna otra cosa de la historia? Es decir, esta era su tierra. El hombre blanco quitó, mató y robó sus propiedades. Como que lo de libertad, respeto y tolerancia no parece tan apropiado para presentar como introducción, tomando en cuenta el contexto histórico. Pero no podemos culpar a los ingleses o negar los aportes al mundo de esas acciones criminales. El automóvil, el avión, la bombilla, casi todos los aportes a la ciencia, tecnología y cultura, provienen de esa joven, dinámica y productiva nación, que se ha levantado pisando los cuerpos de esos inocentes nativos que perecieron defendiendo su tierra, y cuya cultura nos ha fascinado y cautiva a todo el planeta. Y si ellos son los mejores, los número uno, y todos necesitamos y gustamos de sus constantes aportes, que nutren la cultura del mundo, y es que de hecho, de las guerras, surgen los aportes más valiosos para el mundo. Ejemplos: después de la Segunda Guerra Mundial, surgió de la tecnología aliada para descifrar los códigos nazis, la esencial para el mundo actual, era de las computadoras. Las eras nuclear y espacial estuvieron impulsados por esa misma guerra. Es curioso, las guerras actuales proporcionan las herramientas más valiosas del mundo contemporáneo, y es que fue un arma, la primera herramienta mencionada por la Biblia de la humanidad, la célebre quijada de asno que cegó la vida de Abel. Y aquí estamos 7500 años después, buscando armas o herramientas de última generación que nos permitan continuar con vida. Esa es nuestra historia.